Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, después del informe a la Nación del presidente, ¿qué nos puede contar de los avances? Mucho se le criticó al presidente quizás de unas imprecisiones o medias verdades en las cifras que dio en el informe a la Nación. ¿Qué nos puede decir al respecto? Ministra, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Bueno, buenos días, muchas gracias, Verónica, por el espacio. El formato que decidió utilizar la Secretaría de Comunicación fue un formato que buscaba que la ciudadanía tenga retentiva respecto a lo que se estaba haciendo y a lo que se les estaba entregando en términos de obra y los resultados que hemos tenido en la implementación de la política pública. Hay que considerar que este gobierno, a diferencia de otros, usualmente los gobiernos asumen su posesión en mayo y tienen un año para trabajar y un año para Claro, este rendir fue un caso cuentas. totalmente atípico, ¿no? Totalmente atípico, además, porque cuando tú te posesionas en mayo, tienes toda la liquidez que te genera abril con el cobro de los Claro. impuestos y tienes toda la liquidez para ejecutar, planificar. En este caso, nosotros asumimos el 24 de noviembre y diciembre es un mes de cierre del año Ujú. fiscal, un cierre en el cual el ministro de Economía y Finanzas lo ha indicado, hizo un proceso de que todas las cuentas estén declaradas, no todo lo que estaba pendiente estuvo registrado al momento de asumir el gobierno y esto Claro. hizo que el déficit que cuando nos presentaron era de 3.000 millones, en poco tiempo sea de más de 5.000 millones. Todo esto, sumado a todo el contexto que estaba viviendo el país, hace que algunos indicadores como el riesgo país suban muchísimo. El riesgo país es un índice que no depende, no es como que se acumula con un puntaje del día anterior, es un índice que cambia todos los días. Y el punto más alto y el momento en el que, por lo tanto, menos confianza teníamos de los mercados internacionales fue alrededor de 2.200 puntos. A partir de las decisiones que se toman, a partir de todas las políticas fiscales que se implementan, es que este empieza a reducir drásticamente y en muy poco tiempo llega a los niveles en los que está ahora, ¿no? Alrededor de 1.100 puntos. Y de ahí viene el dato de la reducción de los 1.000 puntos, que es el dato que utiliza el Ministerio de Finanzas y que utilizan también los organismos internacionales, porque en este indicador es muy importante ver cuál fue el punto más alto de la desconfianza y cuál fue el punto en el que estamos en estos momentos. Así es. Ahora, han habido también algunos datos que han quedado en la retentiva de la ciudadanía y el conversar sobre ellos es importante. Han pasado ya casi una semana desde que se dio el informe a la Nación y Ujú. seguimos hablando del tema y eso no ocurría antes, tal vez porque al escuchar 3, 4 horas de discurso, no necesariamente te quedabas hablando del tema porque no te parecía algo interesante, pero en este caso y valga la oportunidad, todos los datos que recopiló la Secretaría de Comunicación para los videos fueron validados en conjunto entre la Secretaría de Comunicación, la Secretaría Nacional de Planificación y los líderes de los gabinetes y de los ministros que forman parte de los gabinetes sectoriales, precisamente para entregar información que sea veraz y oportuna. Todos estos indicadores, todos estos datos fueron remitidos por los ministros encargados de ejecutar la política pública, los ministros que son responsables de entregar la data. Y algunos de ellos incluso han dado ruedas de prensa para poder ampliar la información entregada dentro del informe a la Nación. Bueno, respecto, por ejemplo, solo para tener un ejemplo, porque algunos puntos que se podrían ahondar, el tema de la entrega de viviendas en el informe de la Nación, el presidente Nova decía que entregó 570 viviendas nuevas. Mucho de esto se menciona, bueno, fue iniciado en el gobierno anterior, ejecutado en el gobierno anterior, y porque lo divulgan como un logro de este gobierno. A ver, las viviendas fueron entregadas en esta gestión. Muchas viviendas, y no solo viviendas, obras cuando nosotros llegamos no tenían pago de anticipo, tenían problemas administrativos y finalmente no estaban en la ciudadanía. Habían problemas, incluso tienes que hacer una Ujú. articulación con gobiernos autónomos descentralizados, dependiendo el caso, y todas estas viviendas, incluso la gente lo puede ver, porque el presidente ha sido muy cercano a la ciudadanía, incluso desde sus redes sociales, ¿no? Entonces, todas estas obras se pueden ver dentro de lo que él hace en su día a día.
Las 570 casas fueron entregadas dentro de nuestra gestión. Hay otras obras que también han sido entregadas dentro de nuestra gestión. Algunas han iniciado con nosotros, otras las hemos destrabado, desparalizado, pero hay que considerar que cuando nosotros asumimos el gobierno no habían recursos ni siquiera para poder pagar los sueldos. Y cuando tú no tienes recursos para pagar los sueldos, el tema de la obra pública se queda un poco relegado. Ah. Nosotros hemos encontrado obras que están paralizadas desde hace más de 7 años y ¿Hay también. alguna cifra de cuántas obras están paralizadas y que este gobierno lo ha retomado? Sí, nosotros bueno, al momento tenemos una planificación desde que inició el gobierno hasta que termine de alrededor de 135 obras y ya más o menos entre 30 y 35 obras han sido ya entregadas y tenemos planificadas alrededor de 100 obras en lo que resta del gobierno, pero esperamos a partir de la mejora en términos de liquidez, esperamos seguir sumando más obras y todas estas obras están planificadas dentro de los gabinetes sectoriales, ¿no? Son los gabinetes los que van dándote más obras para la ciudadanía. Importante. Amigos, 7:24 de la mañana dialogamos con la Secretaria Nacional de Planificación, con Sarika Moya, y hablamos del Plan Nacional de Desarrollo. Obviamente, este informe de la Nación del Presidente en 6 meses fue algo atípico porque se hace en un año. En 6 meses quizás puede ser mucho tiempo, puede ser poco tiempo en realidad, depende de cómo se lo mire, pero ¿qué podemos comentar de este avance del Plan Nacional de Desarrollo? Entiendo que tiene 5 ejes: del social, productivo, económico, infraestructura, energía, medio ambiente, institucional, y ahora también se trabaja en riesgos. Cuéntenos sobre de estos distintos ejes, cuál va a ser la prioridad de este gobierno para los próximos meses que le queda y, bueno, cómo ha ido avanzando de lo que se ha podido hacer en estos 6 meses. Bueno, el Plan Nacional de Desarrollo fue aprobado en febrero. La norma te dice que cuando tú entregas un informe a la nación también alineas estos avances en el Plan Nacional de Desarrollo y por eso se Por eso el presentó informe así se la presentó. la información, ¿no? Ujú. A pesar de que iba en implementación legalmente los 3 meses, o sea, de febrero a mayo. Claro. Sin embargo, la política pública empieza desde el momento en que nosotros asumimos el gobierno y por eso es que se ven tantos logros. El Plan Nacional de Desarrollo que presentamos nosotros difiere en un sentido positivo de otros instrumentos porque no solo mapea el qué, que es la política pública, sino también el cómo y el quién. El cómo son las estrategias que antes no se veía en el Plan Nacional de Desarrollo y el quién son los gabinetes sectoriales. ¿Y esto El quién lo pres- elabora o entre cuántas personas lo Justamente, elabora? el presidente, cada presidente puede organizar a sus ministros en gabinetes como lo quiera hacer, ¿no? Pero en este caso hubo una articulación muy directa entre la Secretaría Nacional de Planificación y Presidencia para que los gabinetes sectoriales sean los responsables de ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo y por eso se ve una línea directa. Y esto ha sido Ujú. felicitado internacionalmente. Estamos de cara a presentar el examen nacional voluntario ante ONU y justamente este es uno de nuestros diferenciadores, porque, por ejemplo, el eje de lo social está siendo ejecutado e implementado por dos gabinetes, el Gabinete de lo Social y el Gabinete de Seguridad. El eje productivo económico por el Gabinete Productivo Económico, el eje de infraestructura, energía y medio ambiente, lo propio, y el eje institucional por el Gabinete Institucional. El eje de riesgos funciona de manera transversal y se trata al interno de todos los gabinetes por cómo se vislumbra, ¿no? Los avances justamente de su implementación en términos de política pública fueron en parte presentados por el informe a la Nación, pero creo que una de las claves de la cantidad de resultados que ha tenido este gobierno es precisamente esa articulación sectorial, porque se veía a los ministerios de una forma aislada. Muchos de ellos se han consolidado y han logrado entregar no solo obra pública de manera digamos, interministerial, sino también esto facilita el trabajo que tiene el gabinete sectorial con otros actores, ¿no? Como gobiernos locales. ¿Va a haber algún eje que sea más relevante que otro, que el gobierno le ponga mayor énfasis? Realmente todos los ejes son importantes para el desarrollo del Ecuador. En términos de inversión pública, sí tenemos destinada una mayor cantidad de inversión pública al eje de lo social, es decir, al gabinete Ujú. social y al gabinete de seguridad, pero es más por cómo se consolida la política pública. En el sector económico productivo, la política pública se consolida de una manera distinta, ¿no? A través de política fiscal, a través de política económica, política productiva. Bueno, importante, de todo lo que hemos conversado, secretaria, ¿y qué ha sido de los logros, de los hitos que se pueden comentar durante estos 6 meses dentro de este Plan Nacional de Desarrollo que usted bien dice fue presentado hace pocos meses nada más y se lo viene ejecutando en este tiempo corto? Pero, ¿qué hitos se han alcanzado?
usted bien lo mencionaba, se recibió el gobierno en una situación atípica después de la muerte cruzada, en donde ya se está terminando este año fiscal, donde es difícil contar con los recursos, pero bueno, se salió con ello. ¿Qué otros hitos nos puede comentar respecto a la gestión que ha tenido? Podríamos ir mencionando algunos por sector, ¿no? Hablemos del eje de lo social. En el eje de Ujú. lo social, lo más importante ha sido el trabajo coordinado tanto con el Ministerio de Economía y Finanzas como con el líder del gabinete y los ministros para poder destrabar la obra pública y entregar vivienda, entregar 5 centros de salud repotenciados. Se han habilitado 7 infraestructuras de salud para poder atender a pacientes de VIH. Se han entregado 17 instituciones educativas y aquí ha sido muy importante priorizar en dónde las primeras instituciones educativas, priorizando los sectores rurales, que en su mayoría es donde se han entregado estas infraestructuras educativas. Para poder lograr entregar todas estas obras en tan corto tiempo, hemos tenido que ser muy estratégicos en el uso de los recursos e ir destrabando poco a poco, semanalmente, en un trabajo articulado con Presidencia y con el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora, dentro de lo social también es importante los nuevos servicios y cómo se están prestando a la ciudadanía. Por ejemplo, no existía un lugar donde se presten servicios sociales de manera integral. Ujú. Esto ya se empezó a hacer en el Ecuador. Había una meta muy ambiciosa del gabinete, que era entregar 2 espacios integrales parecidos a lo que se tiene en seguridad, que son las VCs, que Ya, esos edificios gigantescos donde están concentrados los servicios de seguridad y que no existía lo mismo para el eje de lo social. Pero ¿cómo haces esto con tan pocos recursos? claro. Aquí tuvieron que ser muy estratégicos y buscaron infraestructuras. Encontramos una infraestructura, el MIES la encontró en la ferroviaria, completamente abandonada desde hace 10 años. No tenía nada, parecía una selva realmente interno sin tener toda el cuidado y el mantenimiento. ¿Y qué es lo que se hizo? Es que todos los ministros tomaron un espacio para recuperarlo y con ayuda y cooperación internacional y con ayuda de organismos internacionales se logró inaugurar esta obra en abril. Tiene 3 espacios para talleres de emprendimiento, un espacio para taller de costura, taller de panadería, otro para belleza, está un centro de desarrollo infantil, está un centro de un lactario, están las canchas deportivas, espacios Ujú. culturales para los jóvenes del sector. Entonces, este tipo de obras emblemáticas se pueden entregar a la ciudadanía siempre y cuando hay una gestión y una articulación sectorial. Y se entregó otro similar en Guayaquil. Con respecto al gabinete productivo, ellos han tenido un hito muy importante. Por ejemplo, la articulación que ahora existe entre el Ministerio de Producción y el Ministerio de Agricultura. Ha habido una deuda histórica con el tema del reglamento de la leche y esto no se lograba destrabar durante muchísimos años. Ujú. Y solo tomó que los ministros trabajen de cabeza ellos con los principales tomadores de decisión, con los productores, con los comercializadores para que estas cosas se destraben. Y lo mismo en el eje de infraestructura. Había mucha obra paralizada que no tenía ni siquiera los anticipos y que esto se ha ido destrabando similar a lo que ha sucedido en el gabinete de lo social. Bueno, importantes cosas. ¿Qué se podría esperar para los siguientes meses? Como mencionamos, este es un gobierno, tiene un periodo bastante corto y bueno, ¿qué va a ser el eje más importante o lo que se va a priorizar y lo que se va a hacer para este poco tiempo que les queda? Lo que vamos a priorizar es entregar servicios de calidad y obra pública de calidad y sostenible para la ciudadanía. Es por esto que gracias a las medidas tomadas, ya la mayoría de los proyectos programados para este año empiezan a tener líneas de financiamiento a partir de abril y se verá en el segundo semestre ya una ejecución y eso que en el primer semestre se entregaron bastantes obras, en el siguiente semestre la entrega de obras será de una manera mucho más Ujú. dinámica. Entonces creo que eso también va a dinamizar la economía y poder entregar todo lo que necesitamos a la ciudadanía. De obras que se hayan iniciado, planificado y que se van a ejecutar en este gobierno y quizás terminar para estos meses, ¿qué nos podría comentar de las más importantes? Creo que las más importantes son los proyectos que tenemos en infraestructura vial, los proyectos que tenemos también en vivienda, que son muy importantes, y también todas las infraestructuras educativas que se van a ir entregando a lo largo de todo el país, especialmente en las zonas rurales, porque son en esas zonas donde si no está la presencia de la educación, primero no logran por transporte llegar a otro lugar y también necesitamos a los chicos, a los jóvenes que estén dentro de las escuelas para que no sean presas fáciles de la delincuencia. Cuando hablamos de proyectos en el área del tema vial, del tema de educación,
¿En dónde exactamente? ¿Qué obras, qué vías se están planificando y que se van a hacer y terminar en este gobierno? Tenemos vías que están en Azuay, tenemos vías que están también en la parte de Guayaquil para poder mejorar la ¿Son conectividad en vías esa zona. secundarias, principales? Tenemos entre principales y secundarias y precisamente a partir de la entrega de todos estos recursos es que se van a ir, ya están muchas de ellas planificadas, la mayoría se empiezan a entregar a partir del cuarto trimestre. ¿Por qué? Porque durante este tercer trimestre es cuando se hacen los procesos de contratación pública. Importante, amigos. 7:30 dialogamos con la Secretaria Nacional de Planificación, con Sarija Moya. Y respecto al avance de este Plan Nacional de Desarrollo, ¿usted cómo se siente con el trabajo realizado? A veces uno, es importante ser autocrítico, ¿no? ¿Y usted cuánto se calificaría o qué diría de su gestión, de lo que quizás ha faltado hacer, que nos podría comentar de este tiempo? Creo que las calificaciones deberían venir más desde los usuarios, no más que una autocalificación. Yo considero que lo que hemos hecho, no yo como persona, porque la Secretaría Nacional de Planificación es toda una institución. Y el Claro. trabajo que han hecho todos los subsecretarios, el viceministro, los analistas, los directores, ha sido muy arduo, porque la Secretaría Nacional de Planificación es la primera vez que entrega un plan de gobierno en este contexto, un plan de desarrollo en este contexto en 3 meses con todos los insumos que tiene que tener. Y voy a dar un ejemplo. El anterior Plan Nacional de Planificación se entrega a los 5 meses porque consideraron que la normativa decía que se entrega en 90 días término. En este caso, no es así porque se entrega a los 3 meses. ¿Y por qué a los 3 meses? Porque necesitábamos que el plan esté atado al presupuesto. Si el presupuesto no está atado al Plan Nacional de Desarrollo, realmente no Ah, tenemos no una sacamos a tener un planificación. super plan si no vamos a poder financiarlo, Pero ¿no? para lograr tener esto, eso requirió de muchísimo trabajo y también se hace un salto en lo que respecta a la estrategia territorial nacional, que Ujú. es el instrumento que utilizan los gobiernos locales para su planificación. Antes solo se contaba con modelamiento de ordenamiento territorial global. En este caso tenemos por eje y eso ha ayudado muchísimo a los gobiernos locales a contar con información que ellos puedan utilizar dentro de su planificación también. Todos estos cambios han sido muy rescatados a nivel internacional y creo que eso es algo de lo cual el Ecuador se puede sentir orgulloso. Ministra, no sabemos qué va a pasar en el 2025, no vamos a saber todavía si es que este gobierno se va a reelegir de todas maneras, ni cómo darle continuidad, sea quien llegue a Carondelet a dirigir este país, cómo darle continuidad a todas esas políticas públicas que están establecidas, a este plan de desarrollo. La planificación es un ciclo. Existe el ciclo de la planificación. Empieza con la formulación, con el seguimiento y con la evaluación. Nosotros hacemos un seguimiento que hace que quien quiera que tome las carteras de Estado en el futuro, y esperamos que sea este mismo gobierno, porque tenemos muchas políticas públicas de corto, mediano y largo plazo, puedan utilizar la información del seguimiento y de las evaluaciones de las políticas públicas que se han realizado para que puedan retroalimentar su propia planificación. Es Ujú. muy importante y justamente la siguiente semana somos sede de la Semana de la Evaluación. Nos adherimos a la agenda de G-Local y están todos cordialmente invitados desde el 3 al 7 de junio, en el cual estamos trayendo ponentes internacionales para fortalecer las capacidades de evaluación que tiene el país. Si bien es cierto, el Ecuador ya tiene una trayectoria en términos de la parte de Ujú. planificación y de seguimiento, necesitamos fortalecer la parte de evaluación pública para poder retroalimentar los futuros procesos de planificación. Bueno, importante, ¿no? Para seguir avanzando, porque nada sacamos bien de cada gobierno y cuenta, borra y va de nuevo, y así no avanzamos, lamentablemente. Así que, bueno, esperemos que estas políticas continúen y éxitos en la gestión. Ministra, ¿algún mensaje para nuestros amigos oyentes? Simplemente que se mantengan conectados con lo que nosotros estamos informando. Es muy importante que la ciudadanía pueda ver la línea de trabajo que tenemos para que ellos también puedan retroalimentarla.